Nina hizo rodar lentamente un carrito lleno de productos frente a ella. El supermercado local, por supuesto, no podría igualar la variedad y calidad de los productos con una buena tienda, pero sigue siendo mejor que nada que le gustara a Boba. Platos, por lo que necesitaba urgentemente pensar en algo para encontrarse con su esposo en el trabajo hoy. Nina había estado casada durante años completos, pero no podía decir que fuera feliz al menos durante unos días fuera de esos. X años fue feliz, la niña nació y creció de una manera sencilla, aparentemente normal. En la familia, la madre es maestra en un jardín de infancia local y el padre es mecánico en la fábrica NTM. Nina era la hija mayor de la familia. Además de ella, crecieron dos hermanas más, 6 años menores que ella. Aunque mamá y papá no pensaban mucho en las condiciones en las que vivía la familia porque en su pequeño apartamento de 2 habitaciones no solía haber lugar para que cayera una manzana, todo estaba lleno de muebles y repleto de cosas que Nina conocía. Desde pequeña le debí todo a todos y siempre, y especialmente a los adultos porque criaron a sus hijos porque siempre. Mamá está muy ocupada. No tengo oportunidad de decirle a Malia que criarla es un trabajo duro y por eso debe ayudar a su madre tanto como sea posible. Como ayudar, todo es muy simple. Debe ser una niña obediente y mansa y hacer lo que ordenaron sus padres. Nina se vistió e incluso se ató las colas de caballo de Krivova. Hice la cama y llevé a mi perra Pifa al colegio, aprendí a pelar un poco las patatas y a quitar el polvo de los alféizares de las ventanas. Pero los padres de Versus casi nunca estaban contentos con su hija mayor, todavía pensaban que los otros niños tenían la misma edad. Ninochka sabe cómo desarrollarse más, se ven más bonitas y generalmente no tienen suerte con su hijo. Por muy desafortunada que fuera, Nina creció bajo el yugo de tanta antipatía paterna, aunque desde fuera era difícil imaginar esta situación. Se estaba desarrollando. Así es exactamente como Ronnie Observer es quizás demasiado reservado y taciturno para su edad y nada más y solo Nina sabía lo que realmente se escondía detrás de su aislamiento, una renuencia a recordarse una vez más a sí mismo y declarar que existe. Este es el mensaje que transmitía la niña. La del medio ya estaba vacunada y además necesitaba ayudar a su madre a cuidar al recién nacido. Onk Nena en ese momento ya estaba en primer grado y necesitaba tiempo para estudiar, su madre todavía usaba activamente al mayor. Hija tanto para ayudar con las tareas del hogar como para cuidar al bebé. Nina hizo esta tarea perfectamente bien y se alimentó sola y a veces incluso logró andar en un cochecito por el jardín cuando su madre necesitaba, según sus propias palabras, un pequeño descanso de sus hijos, mientras su niña estudió, por supuesto. Sufrió, pero ni la madre ni el padre vieron ningún problema en esto, creían que era muy posible dominar los conceptos básicos de las matemáticas y la alfabetización, y la hija, que de vez en cuando tiene problemas con esto, era simplemente perezosa hasta el punto de imposible y no quería trabajar en su vida. No había mayor fiesta que la oportunidad durante al menos una semana o al menos unos días de vivir con su abuela Lena, la amable y gentil madre de su madre, solo que allí en un pequeño casa. En las afueras de la ciudad la niña podría al menos brevemente convertirse en una niña y relajarse allí, no podía levantarse temprano, acostarse en la cama y esperar los fragantes panqueques de encaje, correr por la pradera de Tspeti en busca de mariposas o incluso hablar con la abuela que siempre tenía tiempo para su nieta. En resumen, fue un gran momento para Nina y con toda su alma infantil se esforzó por conseguirlo. En esta magia con ella lo más rápido y durante el mayor tiempo posible desde el punto de vista de la casa. Pero los padres no estaban satisfechos con el hecho de que ella estuviera allí. Nina se dio cuenta muy pronto de que sus padres no estaban satisfechos con la libertad que les brinda su abuela Lena. La niña su madre sistemáticamente regañó a la anciana por mimar excesivamente a la niña y en general llevar su línea de educación en desacuerdo con la de sus padres. Como respuesta, los acusó de que Nina estaban completamente terminadas y que a la edad de su nieta las niñas todavía lo estaban.
Los hijos de Anya no eran empleados domésticos permanentes y de pleno derecho de una forma u otra, pero a Nina le encantaba estar donde siempre estaban felices de aceptarla y no tener un par de manos libres para trabajar. La niña, a pesar de su corta edad, ella tenía una gran idea de quién realmente la necesitaba y por qué, con el paso del tiempo la menor creció. A veces a su hermana Nina le parecía que sus padres la trataban fundamentalmente mal. Después de todo, no obligaron a su segunda hija, Mariana, a trabajar ni le asignaron tareas domésticas. Mariana era como una rosa de mayo en el jardín de un jardinero experimentado. Siempre brillante, hermosa, vestida de gris. E incluso Mariana eligió este nombre, porque Nina quería que le reservaran un nombre tan maravilloso, odiaba el nombre simple y como pensaba en ese momento que era el nombre de Nina Petrovna. No fue eufónico. Bueno, ¿qué puedes decir en la escuela? Entre todas las chicas, ella era la única que los llevaba. Aunque había varias victorias diferentes, Torrana Calaba y Basilis, ¿por qué parecía que se burlaban de la madre al idear algo para que el niño no colgara la cabeza sobre los hombros avergonzado cada vez que la maestra conducía las palmeras con la esperanza de encontrar a alguien que respondiera? Nina se avergonzaba cuando escuchaban su nombre, a veces incluso extendía su mano específicamente para no esperar ese momento humillante cuando la llamaban de la lista con la esperanza de que la maestra simplemente asintiera y no llamara al estudiante por nombre. No le guardaba rencor a su hermana menor, por supuesto que no podía influir ni en cómo la llamaban ni en el nombre que le ponían a su hermana mayor, pero aún así era muy ofensivo, hiriente y amargo, al igual que la relación de su madre. ¿Qué tipo de niño puede tolerar estar solo todo el día para que lo azoten por las más mínimas deficiencias y problemas relacionados? Nina creció como una niña tímida porque su padre le demostró claramente a su hija desde pequeña que su opinión no era bienvenida en la familia. No podía expresar nada fuerte a su madre y a su padre. Corría el riesgo de ser golpeado con un cinturón o de ser castigado en un rincón hasta que oscureciera, y después de eso Nina no tuvo que irse a la cama y acostarse como se podría suponer, sino sentarse a hacer sus deberes y lavar los platos. Después de la cena, su madre creía que el castigo no era motivo para huir de los asuntos familiares y si Nina no sabe mantener la boca cerrada, entonces debería aprender a dormir menos. Bueno, así es ella. Pase lo que pase, intuitivamente la niña sentía a esa madre por alguna razón profunda y desconocida para ella, Ninochka profundamente infeliz. Pero ¿por qué ella no lo sabía? Si ella no necesitaba saber eso, simplemente vivían bajo el mismo techo, emparentados por sangre, pero en realidad eran prácticamente extraños el uno para el otro. Se sentían atraídos por tal situación. Debe significar que debe ser la única alegría y salida para la niña. La abuela Lena entendió qué papel desempeñaba en la vida de su nieta y en cada momento libre intentaba invitar a la niña a su casa. Nina ya no recordaba todos los trucos y razones que fueron narradas por la anciana para que la niña pudiera visitarla más seguido. Por un lado, Nina lo sintió claramente. Sin sus padres y sin la pequeña Mariana, todo era aún más fácil moralmente, pero por otro lado era más difícil físicamente porque Nina, a pesar de su modesta edad, se ocupaba de una parte considerable de las tareas del hogar y liberaba significativamente a su abuela Leni para organizar más y más razones nuevas para que Ninochka pase algún tiempo con ella fuera de la ciudad. Sin embargo, después del nacimiento de su hermana menor, cuyos padres también lo intentaron y le dieron el inusual y eufónico nombre de Milla, la vida de Nina cambió, si no del todo, al menos significativamente. Es significativo que, en primer lugar, tuviera más tareas domésticas, porque su madre empezó a cuidar no solo de Mariana, de 3 años, sino también de la pequeña Mía. Y eso significaba que una buena parte de las tareas de lavandería, limpieza y cocina recaían sobre 9 personas. Nina, de 1 año, su madre, por su parte, no vio ningún problema porque ayudar a los mayores es normal,
pero el exboca en el sofá con un libro no lo es en absoluto, pero cambios mucho mayores han afectado el estilo de vida de Ninochanago y la han sacudido bastante. Lote. La niña abandonó la rutina habitual a la que estaba tan acostumbrada, Nina se hizo aún más pequeña. En general, era posible dedicar tiempo a estudiar el diario, donde antes había principalmente 4, 3 e incluso 2 eran abundantemente rojos. Cuando el padre llegó a casa del trabajo y exigió mostrarle el diario, lo primero que hizo antes, incluso antes de que la niña se lo trajera, fue tomar el cinturón y luego, hojeándolo, comenzó. La labor educativa de Nina fue dolorosa e insultante porque a los años un niño, por regla general, ya no es ignorante y entiende todo perfectamente. Además, el padre llamaba sin saber dónde y por eso no tenía que cambiarme en clase. Educación física a escondidas para que nadie notara los moretones de pesadilla del cinturón. Por lo tanto, tales castigos no solo fueron un tormento físico para ella, sino también un tormento mental, pero la pérdida más importante para Nina fue que dejaron de dejarla ir por completo. La abuela Lenny ahora, completa y definitivamente, su madre dijo que ella era pequeña en casa y que tenía mucha diversión en mente y que era mejor para ella sentarse en casa y hacer sus deberes que correr por el patio y hacer algo. Nina desconocida todavía era muy joven para oponerse a su madre, si hubiera estudiado su tarea, probablemente todo estaría bien, pero porque no hace los deberes, lava la ropa, cocina, cuida a Mía y trenza a Mariana, saca la basura y saca a pasear al perro anciano, pero nunca consigue la oportunidad hasta el anochecer de simplemente sentarse a hacer su tarea. Nina sabía que su madre no toleraría tal comportamiento y por eso se guardó sus pensamientos para sí misma, pero la pérdida de no poder visitar a su abuela era demasiado grande, la niña la extrañaba mucho y sabía con certeza que su abuela también la extrañaba, simplemente no podía ir en contra de los deseos de sus padres, eso es todo. Nina nunca pensó por qué la abuela Lena no acogió a sus nietas más jóvenes. Sucedió desde la infancia que solo Ninochka iba a su casa en las afueras, y antes del nacimiento de Mía todo estaba bien para todos. La quería a ella en lugar de a la mayor, una entrometida que, por un lado, tenía edad suficiente para hacerlo y, por otro, no ayudaba en la casa y por eso su madre no era tan necesaria como un par de repuesto de manos, pero la abuela Lena, tranquila y modesta como la propia Nina, por alguna razón se negó mucho y durante mucho tiempo. Habló con la madre de las niñas en tono elevado y las consecuencias de esta conversación pronto afectaron a Nina. Tenía completamente prohibido cruzar el umbral de la casa de su abuela e incluso comunicarse con ella. Para la chica, fue un dolor, verdadero dolor, no entendía la razón por la cual esto sucedió pero sabía con certeza que en ese momento ese se había ido, una pequeña salida que sostenía en ella una chispa de amor por el mundo y por la vida. De ahora en adelante Nina se sintió como un pequeño lobo encerrado en una jaula mal ventilada de 2 habitaciones con alguien que no la amaba. Como adulta, después de un tiempo, la abuela Lena encontró una manera de comunicarse con su favorito. Se encontraba por la noche después de la escuela y ambos iban a algún café barato o simplemente caminaban por el parque y hablaban. No podía darse el lujo de dedicar mucho tiempo a este tipo de reuniones porque su madre la esperaba regresar del colegio casi con un cronómetro en la mano, por lo que tuvo que mentir, inventar y marcharse, sobre que le habían dado otra lección. Sobre lo que había en el aula. Reprimieron algo sobre el hecho de que necesitaban ir a la biblioteca. Si mamá y papá hubieran estado un poco más interesados en la vida escolar de su hijo, sin duda habrían entendido que la niña los dirigía, pero por suerte para nosotros, no les importaba dónde desaparecía y qué hacía para regresar. En casa, llegó temprano y se hizo cargo de todas las tareas del hogar de su madre. Nina intentó, siguiendo el consejo de su madre, no hacer trampa.
La anciana dijo que no tuvo una vida difícil antes de conocer al padre de Nino y eso dejó una huella en ella. Obedecí a mi abuela, pero todavía no podía entender por qué ella tenía la culpa de las difíciles circunstancias de la vida de su madre. ¿Por qué debería vengarse del sol? ¿De qué era exactamente culpable? Mariana y Mía crecieron en condiciones completamente diferentes. Si una niña encontraba un libro de cuentos de hadas, siempre lo abría necesariamente en la página donde se contaba el acoso de la madrastra hacia su hijastra. Nina sintió bien el parentesco especial que tienen los cuentos de hadas. Y su vida también se sentía extraña. En su propia familia y después de que le prohibieron visitar la casa de su abuela, este sentimiento se hizo más fuerte y más brillante en 5º grado. Nina comenzó a tener un desempeño aún peor en sus estudios que antes. Y esto no podía dejar de causar preocupación entre los profesores. Vieron que la niña en general estaba tranquila y obediente y no podía entender por qué hacía su tarea tan débil y descuidadamente, o incluso nada. Llamaron a la madre de Nina a la escuela y cuando regresó de allí, lo primero que hizo fue tocar la puerta. Su hija con una cuerda para saltar que tenía bajo el brazo. Las hermanas observaron a Nina retorciéndose de dolor en la esquina del sofá plegable, y la niña en ese momento soñaba con disolverse en el espacio o simplemente terminar en la casa de la abuela Lena, donde nadie se burlaría de ella. Así que después de este desagradable episodio, los paseos con la abuela llegaron al final. A su madre le resultó difícil controlar a qué hora Nina sale de la escuela y a qué hora cruza el umbral de la casa. La mujer simplemente decidió que la forma más eficaz de organizar finalmente sus estudios sería privar a la niña del ocio por ciento. Nina, como uno esperaría de ella, no pudo mejorar sus calificaciones. Aunque la niña hizo todo lo posible por cumplir con las expectativas de su madre, la falta de tiempo aún se sentía cada vez más, pero no se olvidó de cargarla con trabajo. Papá no trató de ayudarla con las niñas más pequeñas, por eso. La única esperanza era para Ninochka, además de la ayuda física con los niños más pequeños, que es agotadora para lucir lo mejor posible, a veces ni siquiera la tenía, ropa para dormir y fue al gimnasio con los mismos jeans y blusa que le enviaba su madre. La escuela de abajo poco a poco empezó a divertir a sus compañeros y Nina le contó a su madre sobre tales episodios, pero en respuesta ella solo escuchó que realmente lo quería y su madre no tenía dinero para vestirla con un traje nuevo todos los días, aunque Nina no lo hacía. No pedí tanto, ella solo quería vestirse. No pasaron por el jardín como un espantapájaros, pero nada cambió para mejor para la niña. Todavía estaba casi privada de la oportunidad de comunicarse con su amada y devota abuela. Pasó casi todo su tiempo en la relación de sus padres con sus hermanas y Nina no la culpó. Mariana y Mía no hicieron nada y con todo su corazón intentaron hacer algo bueno por las niñas, complacerlas con algo, pero, lamentablemente, en el corazón de la madre tales acciones de la hija mayor no encontraron respuesta. Cortina un poco el misterio de actitudes tan diferentes entre madres y padres hacia sus hijas con tan solo años. Cuando la madre, junto con la pequeña Mía, estuvo hospitalizada durante una semana y la abuela vino a cuidar a Mariana y Ninochka después de la escuela, y luego le dijo a su nieta mayor en gran secreto que para su padre ella realmente no era cariño, resultó que amaba a Ninochka. Bueno, por estupidez e inexperiencia, ella tomó a su madre y se enamoró de otro hombre. Por supuesto, nada bueno salió de esta relación. Un excelente padre es al que siempre ha llamado así desde pequeña, pero en realidad su padrastro invitó a su madre a casarse con él e incluso le prometió criar a este niño como si fuera suyo, pero algo andaba mal con ellos y con la mente de un adolescente. Nina comprendió exactamente lo que no funcionaba solo para su madre. Ella siempre estuvo viva. Un recuerdo de ese otro hombre que amaba y no podía olvidar. Él la abandonó y para deshacerse de comportarse con una niña,
Por eso su madre le permitió golpear a su hija y convertirla en institutriz y niñera al mismo tiempo, y esto sucedió y nadie preguntó a los padres, nadie empezó a discutir con ellos, excepto la abuela Lena, quien honestamente intentó hacer algo, pero que podía hacer porque los padres de Ninochka ni siquiera la escucharon, sabiendo ahora esta verdad, inconveniente para la madre. Nina intentó aún menos llamar su atención. Simplemente no quería oír que ella era una idiota de Krivorukaya y que la naturaleza la había privado de su cerebro. Además, en la adolescencia el carácter de la niña comenzó a emerger lentamente y ahora comenzó a esforzarse por convertirse, si no en una excelente estudiante, al menos. Al menos una chica que estudia bien y poco a poco la persigue poco a poco, pero Nina logró su objetivo. Muchas veces tenía que estudiar por las noches en lugar de dormir y descansar, pero Nina no estaba acostumbrada a tal situación, la niña simplemente entendió que ella tuvo un comienzo en la vida. Nadie le dará toda la poca riqueza que tienen los padres, probablemente solo irá a Marianne y Mia, y ella debe cuidarse sola. Lo más difícil para Nina fue la geometría y el álgebra. La niña se sentaba en ecuaciones día y noche, pero eso es el resultado del DABA, pero rendirse significaba demostrar que puedes rendirte. Nina no iba a darse por vencida ese día en que recibió una sólida B por escribir el examen anual de 8º grado. Nina nunca olvidará que fue Victoria, y no solo una pequeña privada, sino una victoria muy impresionante y de peso. Por supuesto, la madre tenía su propia opinión sobre por qué su hija mayor debería estudiar. Creía que no habría nada de malo en que Nina ayudara a las más jóvenes con sus estudios tanto como fuera posible y no se quedara sentada durante jadeas sobre los libros de texto. Y después de 9 grados Nina tenía un camino directo a la universidad o escuela vocacional para liberarse de las cargas de sus padres lo antes posible, pero aquí Nina estaba categóricamente decidida a que no habría escuela vocacional en su vida. Ella podría ingresar a una universidad y estudiar con un presupuesto limitado. Quiere ser estudiante. Universidad y punto. Por supuesto, su madre gritó que era demasiado pequeña para discutir con sus padres e incluso agitó el paño de cocina que tenía en sus manos. Pero ella está en 9º grado y ya no es tan ágil agitando sus manos como un estudiante de primer año. La estudiante Nina amenazó a su madre diciéndole que simplemente se iría de casa si no dejaba de metérselo en la cabeza a su hija mayor y no le creyeron. Pero en vano Nina cambió rápidamente en lugar de una hija tranquila y oprimida. Y para todos menos para ella misma, la más cómoda, una hermosa niña nacida de la muñeca, capaz de defender sus intereses, Nina cumplió su palabra. Padres y los abandonó a pesar de mucha indignación y acusaciones de ingratitud en el 9º año. Nina pudo fácilmente decidir por sí misma dónde y con quién debía vivir, por lo que huyó a donde siempre fue bienvenida. Por supuesto, el mejor lugar de la tierra era solo la casa de la abuela Lina. Aquí Ninochka vivía y estudiaba feliz y tranquilamente, nadie más tenía derecho a atormentarla ni obligarla a hacer nada. Y el pueblo que, durante su lejana infancia, fue. Los alrededores se convirtieron casi en una de las zonas de élite de la nueva ciudad. El hecho es que muchos de los Gilles aceptaron las excelentes ofertas de numerosos promotores que compraron sus terrenos y casas privadas y ahora construyeron hileras ordenadas de rascacielos elegantes y modernos. Al mismo tiempo, algunos apartamentos del sector privado todavía deleitan la vista con abundante vegetación y terrenos bien cuidados. La lista de estos afortunados también incluye la casa de la abuela, que es la más rentable propuesta de los desarrolladores en anticipación de algo especial. Ella a menudo repitió que la casa en sí casi no tiene valor porque ella no es joven y que la construcción requiere manos del propietario e inversiones impresionantes. Pero la abuela se negó categóricamente a regalarlo por casi nada, dijeron ella y Nina. Ciertamente tuvieron suerte, solo necesitaban esperar una oferta digna. Ella sería sabia porque un día la oferta que esperaba en realidad vino de cierta compañía de capital que estaba dispuesta a cambiar la casa de la anciana no por una jaula del tamaño
de una perrera en Viselki, pero para un apartamento completo de 3 habitaciones en cualquier área. Ciudad, esto fue posible precisamente porque la posición de su casa dentro del bloque era única, por lo que mi abuela y yo poco a poco recogimos nuestras cosas y nos preparamos para partir hacia un nuevo lugar de residencia. La anciana todavía estaba bastante segura, porque el nuevo apartamento agradó increíblemente a Nina. El caso es que la abuela le pidió al desarrollador que lo comprara para su casa frente a una maravillosa universidad donde su nieta secretamente soñaba con estudiar, claro. Que Nina entendía que probablemente eran sueños imposibles, pero nadie podía prohibirle pensar a qué departamento iría. Habría ido si hubiera tenido esta oportunidad. La misma abuela Lena convenció a Nina, después de terminar el 11º año, de seguir probando suerte y postularse. Las dos decidieron que si pasaba algo, Nina siempre tendría tiempo para ir, pero aprovechar. La oportunidad de convertirse en estudiante universitaria era simplemente necesaria. Cuando Nina vio su nombre en la lista de solicitantes del presupuesto, simplemente se quedó sin palabras. ¿Cómo pudo pasar esto? Mucho más tarde, al recordar este día, Nina comprendió y fue consciente de. Aunque la clave de su éxito en ese momento fue su abuela Lena, ella creyó en la niña hasta el final. Incluso cuando Nina ya no creía en sí misma, es cierto que Nina no entró en la prestigiosa especialidad de economía o gestión financiera, para nada. Eligió algo más sencillo, pero el BC es bastante popular, recordando que desde el colegio le iba bien. Con una lengua extranjera, Nina presentó documentos a la Facultad de Filología al Departamento de Profesores de Inglés, así que ahora tenía que adquirir ese no. Para que una especialidad muy prestigiosa, pero al mismo tiempo no la menos demandada, ahora Nina estaba completamente inmersa en sus estudios. Literalmente no tenía un minuto libre porque la niña dedicaba todo el tiempo que podía de dormir y comer al estudiar con Nina. Nunca hubo un solo tutor en su vida, por lo que sus calificaciones difícilmente podrían considerarse ideales. Muchas chicas del grupo se esforzaron mucho menos que Nina, pero Versus estudió mucho mejor, pero la joven estudiante Uva no creía en esto. El trabajo duro la ayudaría. Lograr buenos resultados sí, y la abuela Lena siempre animaba a las niñas. Nina no podía presumir de un conocimiento enciclopédico de las materias, pero sí de perseverancia y diligencia también, algo que de alguna manera sospechó rápidamente. Tal vez sucedió porque Nena simplemente no tuvo tiempo de mirar hacia arriba desde atrás. Por la intensidad con la que estudiaba, seminarios, coloquios, resúmenes, trabajos creativos, etc., Nina no tenía tiempo para diversión y fiestas. Además, la niña en ocasiones empezó a ganar dinero extra para pequeñas cosas, la mayoría de las veces esto. Hubo servicios de tutoría que antes solo había brindado a estudiantes más jóvenes, pero Nina lo hizo muy bien. Así que con el dinero recaudado se preparó y pudo darle gratas sorpresas a su abuela aquí en la universidad. Nina se sentía igualmente entre sus iguales, aquí nadie se reía de ella, y ya fuera en coche o en autobús, Nina se sentía sencilla y cómoda entre estas personas a las que llamaba grupo, con algunas de las cuales incluso desarrolló amistades muy cálidas y verdaderamente amigables. Relaciones. Algunos chicos intentaron coquetear con Nina y la invitaron a reuniones, ya sea en el cine o en un café, o simplemente a caminar por la calle. Nina creció hasta convertirse en una niña muy atractiva, con cabello largo y negro debajo de los omóplatos, ojos verdes y piel de porcelana blanca como la nieve, atraía las miradas y agradaba a los niños, pero más a menudo. En total, la niña respondió a tales intentos con una estricta negativa. Nina había oído mucho sobre cómo incluso los estudios exitosos bajo la influencia de dramas personales, terminó en un estado deplorable, y ella no podía decepcionarse ni a sí misma ni a la abuela Lena, tenía que aprender. Algunos chicos aceptaron sus negativas con naturalidad, otros se ofendieron,
Otros por alguna razón comenzaron a buscar su atención aún más intensamente, la abuela Lena, con quien consultaba a menudo sobre este asunto. La niña insistió en que no debería privarse de las simples alegrías humanas. Vale la pena y sería posible echar un vistazo más de cerca a uno de esos hombres que te ofrecen citas. Nina siguió las instrucciones de su abuela y dio su consentimiento. Ir al cine con un chico alto, atlético y fuerte, se llamaba Vladimir, pero les presentó a sus amigos unas novillas llamadas Boba a un niño que estudiaba en la Facultad de Economía. Y vio a Nina por casualidad en los pasillos del alma mater. Tenía cabello, y ahora ya tenía el divertido título de Caballero del Año, no hacía broma solo en su presencia y en general se comportaba como un buen chico, tampoco insistía en que su relación seguramente se volvería más estrecha. En un futuro muy cercano, Vladimir estudió en esta universidad por una razón. Bajo el patrocinio de viejos amigos de sus padres, la madre y el padre del niño ocupaban algunos puestos importantes en el ayuntamiento, por lo que todos los caminos y puertas estaban abiertos para el único hijo, pero Nina no tenía prisa por aprovechar las conexiones del novio que ella tenía. En general, es genial usar a Boba para fines personales y esto, entre otras cosas, lo atrajo increíblemente hacia ella. Estaba acostumbrado al hecho de que las chicas literalmente no le daban una oportunidad en vano. Por sí mismo. Y aquí, sin embargo, Nina pronto sintió tal altruismo. No hay tiempo para reuniones y la abuela Lena, la única persona cercana y querida, falleció. La niña tuvo dificultades para sobrellevar la muerte repentina de su querida abuela. Nina ni siquiera tuvo tiempo de prepararse para la idea de que ella no se convertiría en nada especial. Su abuela lo haría. No estaba enferma, solo estuvo un día, su corazón falló y Nina no pudo aceptarlo. Vladimir hizo todo lo que pudo en el funeral, pero ella no le preguntó al respecto y probablemente lo habría solucionado ella misma, pero aún así apreciaba mucho a Boba y sus torpes y lacónicos consuelos. Además, pronto necesitó más apoyo moral. No en vano, como resultó, antes de su muerte, la abuela redactó un testamento para el apartamento en el que nombró a Nina como única heredera. Está claro que la madre de Ninochka, la hija de la anciana, no conocía ningún testamento y Priti debería compartir el espacio habitable y ya se preguntaba a qué precio sería mejor vender un buen apartamento de 3 habitaciones en una zona excelente y si sería posible comprar 2 apartamentos de una habitación, para el futuro de Mariana y desaparecido en combate. El hecho de que la hija mayor vive en esta casa, estudia y tiene un techo sobre la cabeza de su madre. No se preocupó en absoluto después de que Nina mostrara su terquedad y se negara a vivir con su madre y al mismo tiempo realizara las tareas de niñera y sirvienta de Nina, era como si Nina nunca hubiera existido para ellas. No era nuevo y predecible, la madre caminaba por el apartamento con alegría mirando los muebles, el equipamiento y la vista desde la ventana. Solo la perplejidad brilló en los ojos de la mujer, porque Nina todavía estaba aquí, no pertenecía aquí, cuando la niña le entregó a su madre un testamento redactado de acuerdo con todas las reglas, explotó de ira. Nina fue inmediatamente llamada una chica andrajosa y desagradable. Desvergonzada y sin escrúpulos a quien no le importa la felicidad de las hermanas Rayuga y los estafadores, en un ataque de ira. Justo, la madre incluso prometió demandar a su hija y desafiar el testamento porque la madre misma no podía privar a su propia hija, eso es, ella. Y entonces Nina por primera vez se atrevió a hablarle a su madre como se merecía porque nunca antes le había hablado, pero a diferencia de esa niña, no se puso a gritar, ¿qué crees mamá, yo no? No sé por qué esto se ha vuelto inconveniente e innecesario para ti, lo sé, tal como sé que podría haberme traicionado al darme a luz, fue tu decisión hacerme una niñera y mensajera eternamente infeliz, también tuya y ahora dices que no puedes hacerle eso a tu hija, tal vez a tu madre. Tú hiciste lo mismo, ve a donde sea quieres y quéjate con quien quieras.
Es mi apartamento, no estás aquí. Periodo de espera. Mientras la madre abría la boca con rabia, impotente, incapaz de influir de ninguna manera en su obstinada hija, Nina cerró la puerta detrás de ella e inmediatamente comenzó a llorar. Mientras ella estaba sentada en el suelo del pasillo, ¿por qué una madre amorosa y comprensiva no cayó en su suerte? Tuvo tanta mala suerte porque Boba llegó por la noche con un ramo de flores y un pequeño pastel envuelto como regalo. La niña contó en detalle cómo fue la visita de su madre y sintió lástima por Nina desde el fondo de su corazón, pero la niña todavía estaba inconsolable. ¿Qué estás diciendo, Bobochka?, dijo pinchando otro pedazo de pastel con un tenedor. Tú tienes una madre normal y todos los que conozco también, pero lo mío es realmente muy difícil porque madre, no importa cómo te veas. En esto, es una persona de apoyo confiable. Una persona necesita un sistema de apoyo para al menos sentirse como en casa en alguna parte. Seguridad, mi abuela murió y no tengo a esa persona, da miedo. Este es Boba, da mucho miedo. Vladimir nunca pensó en estas cosas, simplemente creció comprendiendo. Por él, le romperé la cabeza. Cabeza, pero hará lo que quiera o lo que le pida. Cuando era niño, cualquier juguete, ahora un auto y un departamento, y vivir sin ser amado en su propia familia, no tener una persona a quien acudir y simplemente llorar. Era una decisión descabellada para él. Vladimir la tomó al instante. Ni Donnie lo siguió ni pensó que podría decidir cambiar su forma tan radicalmente. Destino, casi sin pensar en lo que dice, cásate conmigo, seré yo quien cuidará de ti, y siempre podrás quejarte conmigo. En el primer momento, Nina no tomó en serio sus palabras, pero en serio, ¿qué tipo de matrimonio hay? Se conocen desde hace un año, una semana, y ella no sabe si quiere casarse tan pronto, sobre todo con Boba, el hijo de gente muy rica. Se acuerda de su abuela, te enseñé a no sentarte abajo, pero él era tan sincero, hablaba de tanto miedo. Ella lo miró a los ojos con tanta atención y perspicacia que la propia Nina ni siquiera se dio cuenta de cómo ella asintió con la cabeza. Luego el problema se resolvió y luego los preparativos de la boda comenzaron a dar vueltas y vueltas. Nina nunca pensó que estas tareas sin duda placenteras podrían cansar tanto de conocer a sus padres, y entonces Nina se enfrentó a la primera decepción que ni siquiera la madre del niño ni su padre consideraron necesario ocultar su actitud hacia la prometida de su hijo como una chica mercantil y corrupta que se dejaba seducir solo por el dinero y las oportunidades de su hijo Nina. En cuanto ella intentó explicarle que no era así, que todo era inútil, Boba le dijo que no la acercara. Corazón, pero una vez puedes abstraerte del hecho de que te toman por una persona andrajosa que solo sueña con el momento en que llegará a la cuenta bancaria de su marido. Incluso el hecho de que Nina puede presumir de un apartamento personal con hasta 3/4 partes del futuro SVK de ninguna manera creó una atmósfera pacífica. Nina intentó durante mucho tiempo hacer amistad con ellos y luego me di cuenta de que ya era suficiente, no sería suficiente, y lo que Boba ama. Y luego de alguna manera esta expresión, como la vida progresó, quedó firmemente atrapada en el nene de la abuela Lena y se volvió casi vital. Lema de una joven. A veces simplemente se prohibía llorar y decidía descubrirlo más tarde en la vida porque no se puede pensar en todo. Y la boda no se produjo con anticipación. Después de meses, la madre y el padre de Boba tiraron lo más fuerte que pudieron, tiraron todo. Las palancas para obligar al único hijo a cambiar de opinión, incluso le pidieron a Nina que pusiera fin. Tuve una relación con él, pero no funcionó. Aún así se convirtieron en marido y mujer, se mudaron juntos al apartamento de Vladimir y ni siquiera los 3 rublos de Nina empezaron a alquilarse de forma rentable. Este ingreso adicional fue bastante útil para una familia joven. Boba no quería apadrinar a un hijo adulto y dijo que mientras se casara, podría resolver sus problemas económicos por sí solo. Naturalmente, a Vladimir no le gustó esto, pero ¿qué hacer con el nombre Gruz? Entra por detrás entonces el chico. Se probó con orgullo el papel de esposo y aunque le gustó todo,
Nina resultó ser una muy buena esposa. Primero era hermosa y con esa belleza especial que es buena no solo en su primera juventud, sino también después, cuando es mujer. Se hace más viejo. Boba se comunicaba mucho con las mujeres de todas las edades y ya entendía esos matices. Además, Nina cocinaba riquísimo, mantenía el apartamento limpio, no era derrochadora ni acostumbraba a gastar mucho en ella misma, en fin, tenían más de una gran cosa por delante, pero él. La cuestión es que Vladimir conocía perfectamente un rasgo de su carácter como la inconstancia. Bueno, no pudo evitar permanecer fiel a una chica durante mucho tiempo, no beber constantemente la misma marca de cerveza, no usar las mismas cosas. Durante mucho tiempo porque entendió que tarde o temprano el encanto de cualquier chica desaparecería para él. Aunque ella era Miss Universo todos los años a la misma hora, simplemente porque él era así y no podía ser de otra manera, 6 meses después, Vladimir ya no sabía quién le tiraba la lengua y lo obligaba a proponerle matrimonio. A Nina. Él realmente quería que esta chica se convirtiera en su esposa, era insoportable, simplemente insoportable. No, claro que Nina seguía siendo la misma belleza que era ese día cuando él buscó el derecho de ir al cine con ella por primera vez, pero la otra cuestiones con las que la vida familiar estaba estrechamente vinculada estaban en orden. Boba estaba aburrido, ni siquiera imaginaba qué hacer con eso. Primero, Nina obligó a Vladimir a participar directamente en las tareas del hogar al comienzo de su vida. Boba casi no sacó la basura 5 veces. Y después de varios recordatorios y exclusivamente en la adolescencia, ahora que él, el marido adulto, no tenía ganas de arrastrarse a algún lugar con una bolsa azul en las manos. Además, Nina quería que de vez en cuando pasara la aspiradora, lavara los platos e incluso limpiara el suelo con un paño húmedo. Boba no estaba acostumbrado a la estructura que tendría que cargar sobre sus propios hombros. La carga de poner las cosas en orden en su apartamento la hacían otras personas todo el tiempo por él y, por lo tanto, el joven mimado de alguna manera no pensaba en ello. No siempre sería así. Y Nina, por supuesto, ya estaba cansada de limpiar su desorden, así que establecí las condiciones para las tareas del hogar estrictamente a la mitad. Boba resistió lo mejor que pudo, pero aún así no ayudó. En su día libre, se vio obligado a coger una costosa aspiradora y con una sonrisa triste, queriendo decir que estaba derrotado, pero no. Rota por recorrer todas las habitaciones de su apartamento, elogió a su marido, pero ¿a él qué le importaban sus elogios? Contaba con el hecho de que toda su vida recaería enteramente sobre los hombros de su esposa, y su parte recibiría solo él, la neorrenal más sencilla y desinteresada, y a Boba le irritaba el hecho de que, desde su punto de vista, estuviera constantemente sentada a la mesa con libros y cuadernos. La vida estudiantil se le da a una persona solo una vez en su vida para disfrutar plenamente de ella y de la libertad, y de ninguna manera se puede considerar la preparación para el próximo seminario sofocante. Algo que vale la pena, al menos cuando tienes poco más de 2 décadas. Nina tenía una opinión completamente diferente sobre este asunto y nunca se cansaba de transmitírselo a Vladimir. Creía que las habilidades profesionales sin duda le serían útiles en la vida. Lo que significa que ahora necesita aprender todo lo posible y como a veces puede ser mejor. Incluso dijo que estaba avergonzada de su marido y luego Nina personalmente le hizo informes y resúmenes. Pero aún así la niña en su mayor parte logró estudiar solo para ella. Nina hace mucho tiempo se había dado cuenta de que estaba en un buen lugar. Relato de la maestra y ella no iba a destruir todo lo que había logrado con su trabajo personal por el bien de Boba. El único obstáculo serio para Vladimir fueron los problemas económicos hasta que decidió casarse. Todas sus necesidades estaban más que financiadas por él. País. Ahora, después de que terminó el matrimonio y su nuera, su madre y su padre no lo aprobaron, tuvo que buscar dinero de forma independiente para sus necesidades e incluso las de su esposa. Al principio incluso se divirtió,
Parecía una especie de búsqueda encontrar dinero para ir a una pizzería o ganan lo suficiente para comprar comida, pero cuando tales actividades se convirtieron en un hábito y comenzaron las rutinas de autosuficiencia y, lo más importante, el deseo de Vladimir de vivir así disminuyó significativamente, se podría decir que vivieron casi exclusivamente de parte de Nina, trabajo temporal y con el dinero del alquiler de su apartamento de 3 habitaciones a Boba, desesperadamente no podían conseguir estos fondos y, a veces, él y su esposa incluso se peleaban por el hecho de que era mejor comprar un modelo o gasolina para imaginar que ellos, como la gente normal, debería comer normalmente y ella también trabajó más allá, estudiando toda la semana para poder ir al supermercado y volver con una bolsa llena de comida. Vladimir, por el contrario, insistía en que aún eran jóvenes y que por tanto la mejor solución para ellos sería detenerse en uno gasolinera y llenar el tanque, y entonces de alguna manera descubrirían que estaba mal, todavía tendrían hambre. A Nina le gustaba cada vez menos este tipo de vida familiar, no era en absoluto lo que ella quería y por lo que se esforzaba. La niña comenzó a notar la actitud especial de su marido alto y de piel oscura hacia el sexo opuesto, Vladimir, incluso cuando, como si no considerara necesario ocultar que en la universidad tiene ponis, lejos de intercambiar algunas palabras en el recreo o no solo en el recreo, Boba era, si usamos la terminología, su amada, sino la abuela de Lena que murió como un mujeriego. Nina ni siquiera se imaginaba que terminaría doliendo aquí mismo, duele mucho. Boba no lo escondió y era bastante normal con muchas cosas que casi le pusieron los pelos de punta a Nina incluso después de la universidad y estas eran solo esas chicas que Nina Vladimir conocía. Consideraba vergonzoso abrazar a una de ellas, besarla en el cuello o incluso darle una ligera palmada justo debajo de la espalda, pidiéndole consejos sobre cómo afrontar tal situación. Nini simplemente no tenía a quien acudir. Si la abuela Lena hubiera estado viva, la niña habría corrido hacia su madre, habría ido, yo ni siquiera tenía la intención de hacerlo, porque estaba tan segura de que si se enteraba de los problemas de su hija, seguramente le echaría sal. La herida. Tuvo que soportar en silencio y también sufrir en silencio. A Nina le resultó difícil aceptar el hecho de que tenía una vida familiar feliz, pacífica y mutuamente placentera. Con Boba no funcionó precisamente por su comportamiento, buscó defectos en sí misma y luego intentó arreglar todo con planes románticos, lo que le causó a Nina un dolor considerable, pero ¿a dónde tenía que llevarlo? De hecho, Nina le dijo a Boba más de una vez que lo dejaría si seguía comportándose de esta manera, pero Vladimir también. El ex-hombre Nina para él es esencialmente una mina de oro, ella es tranquila, resignada y no tiene las conexiones necesarias para dañarlo de ninguna manera y no importa en absoluto cómo se comporte él con ella, todavía no lo logrará. Cualquier cosa. Nina era mucho mejor en este sentido y es más conveniente que cualquiera de las chicas de su círculo con las que podría casarse a su debido tiempo sin importar nada, y esto es difícil para los padres con carteras y las madres con cargos. Para ver cómo su yerno andante atormenta notablemente su pequeña sangre, tal vez nadie defienda a Nina porque no hay nadie, entonces Vladimir se comportó así. Como su corazón lo desea, y ella lo deseaba mucho y todo ya hace 2 meses, Boba llegó a casa y casi de inmediato le hizo a su esposa un examen sobre su capacidad para realizar un ST, lo hizo por una razón, pero porque en los últimos tiempos Nina acababa de terminar sus estudios en la universidad y consiguió un trabajo en su primer trabajo oficial, por lo que ahora Vladimir estaba tratando de demostrarle que ella todavía no era nadie y seguía siendo nadie, y él, por el contrario, consiguió un lugar prestigioso después de graduarse de la universidad. Claro, su padre lo intentó, pero ¿a quién le importa? Ciudad igual que sus padres y ella es profesora de inglés en alguna escuela del distrito detrás de la cafetería. Ni siquiera tiene gracia, ella nunca podrá competir con él, nunca ganará tanto como él y nunca y bajo ninguna circunstancia Nina se atreverá para imponerle reglas y obligarlo a vivir de acuerdo con ellas.
Ella es su esposa y eso es todo. Y cómo vivir y qué hacer lo decide exclusivamente él. Ni siquiera lo hizo solo, lo hizo prácticamente sin esconderse, con calma y sin remordimientos por él. Incluso le gustaba volver a casa después de medianoche, sacudir los platos en la cocina, exigir la participación de su esposa y deliciosas cenas, insistir en que Nina le sirviera el té de la tarde en la cama y, en general, de todas las formas posibles, indicar su posición privilegiada sobre ella. Nina no tuvo otra opción que tolerar la tiranía de su marido y obedecer a la pareja, mientras intentaba decirle a Vladimir que las cosas no le saldrán bien y que ella no necesita un marido así, pero rápidamente lo convencemos de que tiene amplias conexiones en esta ciudad y ella no hay nadie que la llame, por lo que no dejará piedra sin remover. Piedra de su reputación y hará que Nina no pueda conseguir un trabajo en ningún lado. Y tal fama se extenderá sobre ella que todos los estudiantes privados huirán, con los tacones brillando. Nina entendió que Boba la había llevado a uno. Canté y aguanté, ella aguantó, por alguna razón seguía esperando que tarde o temprano su esposo recobrara el sentido, o que la situación de alguna manera mágicamente cambiara a su favor. Los padres de Vladimir no querían comunicarse con su hija. Suegro después de la boda, canción, y llegó al punto en que la madre y el padre de Boba exigieron que Nina se fuera. Desde su apartamento cuando iban a visitar a su hijo, a Nina no le quedaba más que seguir sus consejos, o mejor dicho, su orden. Esos días deambulaba sola por la ciudad y no sabía qué hacer en esas horas que no, pero incluso después de la visita se mostró especialmente exigente con el amor, examinó el vaso en busca de restos secos. Miró con disgusto la toalla del baño y anunció que a partir de mañana se iría de vacaciones con Nina, por supuesto. Entendí de qué tipo de vacaciones estábamos hablando. Y el comportamiento del marido también fue claro. Boba es una doctora que parte en un importante viaje de negocios y luego regresa con un fresco bronceado mediterráneo. Ella lo vio todo y lo entendió todo, así que ya no tenía sentido seguir engañando. A decir verdad, viajaba de vacaciones con otro joven idiota que se colgaba fideos de las orejas. Vladimir está fascinado por cierta joven llamada Valeria desde hace varias semanas, ha estado buscando su atención, ya sea enviándole una cesta de flores como regalo, u ofreciéndole ir a las tiendas de ropa más sofisticadas, o simplemente llevándola a un restaurante caro con todas sus fuerzas. Se esforzó tanto en echarle polvo a los ojos para tener una relación adecuada con Valeria Boba que incluso tuvo que renunciar a su anterior amante, Svetlana. Era joven, hermosa, atrevida y no estúpida, pero Versus no pudo hacerlo. Eso tampoco sedujo mucho a la naturaleza y comprendió que el encanto de Lerina en sus ojos tarde o temprano desaparecería y luego encontraría un reemplazo para ella. Pero por ahora empezará a disfrutar de una relación con una persona orgullosa e inaccesible. Belleza y nadie se lo contará. Es cierto que Svetlana no solo estaba tranquila y la sumisa Nina, a quien había envuelto alrededor de su dedo, ahora tenía miedo. Ella era una mujer temperamental, orgullosa y segura de sí misma de la que no era tan fácil deshacerse. Al mundo le gustó cómo la cortejó Boba. Aunque sabía que este hombre estaba casado, pero no quería compartir a Vladimir con otro amante, esposa, por favor, pero ningún amante, por lo que el hombre tuvo que trabajar duro hasta que descubrió cómo deshacerse de Svetlana. Primero, le mintió. Ella sobre lo ocupado que estaba en el trabajo y luego sobre el hecho de que Nina se enfermó y él necesita quedarse en casa por un tiempo, así que sobre el hecho de que sus padres necesitan cuidados, pero la propia Svetlana entendió todo hoy, vino directamente a Vladimir a trabajar, pero en lugar de hacer el amor en su oficina, le dio un verdadero dolor de cabeza. Sobre él, la mujer amenazó a Boba con consecuencias irreparables si decide simplemente deshacerse de ella. Pero él no tomó sus palabras literalmente, no entendió cómo Svetlana podría dañarlo. Y de todos modos, realmente importa cómo lograrlo de alguna manera.
¿La rubia enojada con labios de terracota afuera de la puerta? Boba marcó el número de Valeria y escuchó los afectuosos murmullos de Lera en el teléfono. Estaba encantada y pensaba dolorosamente en cómo capturar la imaginación de Lera. Ni Turquía, ni Egipto ni Bali tampoco le interesaban. Necesitaba encontrar algo, es muy exótico, pero aún así hay que tener cuidado con el presupuesto, ya que el estado de ánimo del hombre también estaba justo debajo del zócalo. Aquí le mostramos cómo hacerlo sin perder la cara. Pero comprar un tour no lo es todo. Lera probablemente querrá visitar tiendas difíciles y pasear por joyerías y también obtener algunas impresiones inusuales, pero ¿qué puede ofrecerle él aquí en su territorio? Él es un rey y un dios, y allí se necesitaban fondos de tamaños completamente diferentes, pero... Lera es tan buena diablo, no te rindas ahora. Vladimir no tiene tiempo para ella. Silenciosamente limpió la mesa y se fue a preparar las clases de mañana. Las tareas escolares fueron lo único que distrajo a Nina de toda la pesadilla que había vivido. Tantos años boba. Comió e inmediatamente se fue a la cama. Mañana todo será mañana. Para una de estas vacaciones en la vida tiene suficiente de lo que ha acumulado en las cuentas y para más tarde, por un tiempo también, y qué hacer después de que decida en el proceso. Al final, él también tiene una esposa que es un parásito sentado en su cuello. Si Ninka vende su cabaña por un tiempo tendrá suficiente y luego se hará la apuesta en la que tiene grandes esperanzas. Desde hace algún tiempo, un influyente y no pobre. El hombre le ofreció a Vladimir un empleado mutuamente beneficioso y cierra los ojos. Algunas inconsistencias en la documentación de la licitación y no será desagradecido y este agradecimiento se expresará en cantidades bastante decentes acumuladas en cuentas bancarias. La licitación debe realizarse literalmente día a día y esto es muy útil hasta que una cosa tras otra hasta que todo esté. Boba aprobó y firmó con la esperanza de que en unas semanas las primeras sumas ya estuvieran a su disposición. Y luego, si visita allí con regularidad, eso significa que nada amenazará su relación con la belleza. Y el apartamento de Ninkin, nuevamente, es un seguro. Política. Boba se quedó dormida confiada en que todo estaría bien, pero Nina no podía dormir. La mujer estaba muy preocupada por lo que le estaba pasando a Vladimir. ¿Por qué se comportaba así? Tal vez había dejado pasar el vino. Nina lo entendería mañana. Boba se iría de vacaciones no con ella y que para él y sus padres ella no es más que un lugar vacío. Sin embargo, como para muchas otras personas en este planeta, tras la muerte de la abuela Lena, ella no tiene ni uno solo hombro confiable en el que apoyarse y la esperanza de que su madre lo entienda y que ya se haya casado lo suficiente. Una persona rica, pero se arriesgaron con ella. La joven comprendía perfectamente que estaban interesados en ella como fuente de financiación para sus queridas e irreemplazables Mariana y Mía. Y ella era solo una niña resignada y no deseada. Soportó todo el bullying sutil y sofisticado con el que estaba llena su vida. Por capricho vio cómo le entregaban diversos regalos empaquetados en hermosas cajas con lazos y comprendió que no era por ella que estas cajas serían abiertas por elegantes completamente diferentes. Dedos, música. Además que Boba regresa de una reunión con Bey y Bema, ella ni siquiera tuvo la oportunidad de decir nada porque él inmediatamente comenzó a amenazarla. Pero quién sabría lo cansada que estaba de una vida así, como se arrepentía Nina. Una vez que sucumbió a la tentación y aceptó dejar Merin Boba en un momento difícil para ella, ya entendió claramente que nunca habría dado ese paso si sus pensamientos fueran sobrios y racionales, pero la historia, desafortunadamente, se desconoce y la mañana familiar era de esas que siempre suceden si un hombre viaja. Nina recogió las cosas de su marido con sus propias manos, pero, desafortunadamente, para el viaje con su amante, trató de negarse a que Boba estuviera obligada a hacer este trabajo por él, pero él rápidamente, como él dijo. Por lo tanto, decidió apresurarse solo a la tercera clase, ya que Vladimir decidió que Nina tenía mucho tiempo. Además,
Amenazó con que todos los artículos debían estar en perfecta forma verbal y que no habría necesidad de gastar dinero en servicios de limpieza en el hotel, doblando en secreto camisas y pantalones cortos de playa en la maleta del marido de Nina. Ural llora con el dorso de la mano, cómo perdió el control de su propia vida. ¿Por qué permite que él la mande y la humille así? La joven miró entre lágrimas la maleta abierta, la revisó, se dio cuenta y decidió que todavía tenía tiempo de preparar una taza de café. Todavía estoy aquí, pensó boba, entró a la cocina como si nada hubiera pasado, como si él y Nina ahora tuvieran una excelente relación y él se iba para hablar de su esposa, que importa poco y aporta muchos ingresos para mantenerla, así sin más, todavía tienes. Vives conmigo, así que considera que me estás pagando el alquiler. Al principio Nina ni siquiera pudo encontrar una respuesta a Vladimir, hizo la vista gorda ante muchas cosas, por supuesto, y no porque la amaba, sino porque él la inmovilizó. La pared, pero se quedaría sin un apoyo fiable en forma de apartamento. Además, no se trataba solo de un apartamento, sino de una herencia heredada de su querida abuela. No, ella no tenía dinero para eso. Vladimir vio en el rostro de Nina que ella se opondría a él y aprovechó el momento con antelación. Ahora él la va a interrumpir. Ahora le recordará quién es él y quién es ella frente a él, pero el chirrido del teléfono fue interrumpido por un momento tan dulce y tan deseado por él. Boba cogió el teléfono y corrió al porche para presentarse. La chica que pronto la recogería, Nina, estaba sentada impotente en la mesa de la cocina, no tenía ningún deseo de oponerse a su marido ni siquiera de vivir, no pasó nada. Toda la jornada laboral de Nina transcurrió como si fuera una especie de densa y pegajosa niebla. Trató de encontrar una oportunidad para salir de ese callejón sin salida al que ella misma te arrastró con su decisión mal concebida. Cásate con esta persona, pero, desafortunadamente, donde quiera que juegues, en todas partes. La cuña daba vueltas en la cabeza de Nina mientras enseñaba a los niños a construir correctamente oraciones interrogativas en inglés después de que sonó el timbre. Desde la 7ª clase, Nina la arrastró a casa desde afuera. No puede ser, dijo que aún era muy joven. El andar de la mujer se volvió como si boca arriba no tuviera ni media década, pero no lo encontró todo, inclinándose sobre el portador de la pierna injertada y sin fuerzas para secarse las lágrimas de la cara. Bueno, ¿a dónde debería correr? Amenazó con que todo en esta ciudad le fue comprado a él y empezar de nuevo está lejos de aquí. Eso también está mal, no puedes rendirte tan fácilmente. Hasta esta mañana, cuando llegó el momento de vender su apartamento, la última frontera y la esperanza de una retaguardia cubierta por todo lo que tenía, Nina no consideraba la situación como una pesadilla tan mala. Pero ahora Vladimir le quitará lo último que tiene y lo que le pasará entonces no le será devuelto. Y entonces, ¿cómo vivir en una ciudad donde no habrá lugar para ella? Además, una vez, en el fragor de una pelea, su marido le gritó que en caso de desacuerdo él logrará su reconocimiento como capaz y testaruda y él mismo se convertirá en su guardián de este escenario. Nina temía casi más que cualquier otra cosa. Nina y ella misma no entendían el código. Caminó lentamente hacia la casa, pero no se dio cuenta. Todavía tengo, es hora de recoger las llaves de la entrada, porque la chica fue llamada por Nina. Se giró mirando a la atractiva joven parada frente a ella. Hola, saludó con mucha calma. No me conoces, mi nombre es Svetlana, necesito hablar contigo, esto es muy urgente. Nina por un momento literalmente perdió el habla. Conocía a esta chica, o mejor dicho, no es que la supiera, pero a menudo escuchaba sobre ella. Boba no se avergonzó de describirle lo que estaban haciendo con Svetlana y la obligó a escuchar y comentar sobre ello. ¿Y qué quiere ahora esta señora Nina de ella? Esta señora Nina miró a Sveta y de repente se rió de ella desconcertada y luego se dio cuenta de que estaba simplemente histérica, así que ella misma abrió la entrada con las llaves que ya estaban colgadas en la mano de Nina y la condujo hasta la entrada bajo su codo de la misma manera que entraron al apartamento. Nina se hizo a un lado y la dejó entrar.
No entendí nada por dentro. Si esta mujer estaba aquí, ¿con quién se fue Vladimir de vacaciones? ¿Y qué necesita de ella? Tal vez sea ligero, según el plan de Boba, ¿debería ocuparse de los problemas de venderlo? Casa. ¿Pero por qué entonces guarda silencio al respecto? Svetlana descubrió rápidamente dónde estaba el agua potable en el apartamento. Puse un poco de agua en un vaso y se lo di a Nina y luego me senté frente a ella, la miré con atención y hablé. Ya me di cuenta de que conoces nuestra relación con tu marido. Bueno, ¿qué puedes hacer? Nosotros no somos así, la vida es así, pero no hablo de eso ahora, como sabes. Bobochka zarpó hacia los mares y a los océanos con una chica nueva en esto, por supuesto, no hay ningún lugar para poner marcas y se preguntas pero no podemos dejar todo así o podemos. Nina parecía haber intimidado a su interlocutor. Svetlana sonrió que ni siquiera dirías palabras contra él, tienes miedo, pero yo no soy una de esas personas y no me quedaré en silencio, si me trata como a un cerdo, entonces yo también estoy con él, pero lo necesitaré. Tu ayuda, juntos lo desenredamos y luego no nos conocemos. Nina se acercó, pensando que esta propuesta parecía demasiado una provocación, tal vez. Boba arregló especialmente todo así, pero entonces la niña recordó el apartamento que él seguramente vendería, dejándola sin hogar, y decidió que no podía empeorar, simplemente porque no podía empeorar. Luego asintió lentamente, pero luego se detuvo y aclaró. ¿Qué quiere decir con no mataremos?, dijo alegremente el invitado, pero para él la pérdida de capital será peor, la pérdida de la vida porque tanto él como su madre, y más aún su padre, tienen mucho miedo de estar desnudos y desnudos, es decir, como tú y como yo, así que hagámoslo para qué. El peor sueño de Bobochka se hizo realidad. Bueno, mientras él calienta Tampa, Svetlana le dijo a Nina que se enteró por sus propias fuentes sobre un trato que se estaba preparando con la participación de Vladimir en una licitación. Las conversaciones en su presencia le permitieron concluir que algo estaba planeado. Pero las sospechas se convirtieron en confianza recientemente cuando él la echó de su oficina y ella decidió vengarse de los interlocutores no deseados pero muy informados de los que estábamos hablando. Millones y, lo que es importante, unos millones de presupuesto. Un premio mayor así no se puede obtener impunemente, definitivamente hay que compartirlo. Sveta tenía todas las razones para creer que en el proceso de distribución de fondos presupuestarios a bancos privados y cuentas abandonadas participarían todos los miembros de la familia Vladimir, madre y padre, y alguien más conseguiría el trato. Se estaba preparando el trato, lo que se llama para siempre nos quieres. Arruinaron el trato. Nina estaba horrorizada, pero como no vamos a hacer esto, arruinarlo no podemos y, eso no es necesario, pero otra cosa, eso fácilmente será necesario. Con el dinero que nos llegará, ¿tu marido quiere decir que te lo vamos a robar?, preguntó Nina, que todavía no entendía el plan del invitado. No, la sonrisa de Svetlana se convirtió en una sonrisa real, se lo haremos entender. Él tiene aún más dinero, mucho más, se va a hacer rico. mirando a los ojos asustados de Nina. Sveta siempre estaba enojada y silbando, ellos mismos te devorarán. No tendremos que hacerte nada. Todo lo que necesita es acceso a su computadora portátil y teléfono con un número financiero, yo me encargo del resto. Bueno, según lo acordado, Nina asintió lentamente, no podría ser peor. ¿Y por qué no? Svetlana hablaba en serio, porque él al día siguiente le llevó a Nina todo lo que necesitaba para trabajar y le explicó detalladamente cómo utilizarlo. Nina ya no tenía miedo. El miedo pasó y en su lugar quedó simplemente odio hacia la persona que la trataba así. Día bajo el sol, exigiendo a su esposa después. Llegando a casa del trabajo para lavar la ropa y recordó que necesitaba prepararse para la venta del departamento. Nina, no hagas escándalo, ella hizo todo como Light le enseñó cuando Boba fue a ducharse.
Se quedó en la habitación por unos minutos a pesar de todas las contraseñas que había en sus dispositivos. Un tiempo muy corto fue suficiente para que ella siguiera todas las instrucciones en el pequeño dispositivo. Unos pocos movimientos con los dedos y listo. Nina escondió el dispositivo y fue a cargar la lavadora. Nina tenía cada vez más confianza en que ella y Sveta estaban haciendo todo bien. Boba jugó a ser el gobernante del mundo y con total impunidad, el mal engendró un mal aún mayor durante los 2 días siguientes. Boba caminaba muy inspirada, alegre o de alguna manera sospechosamente pensativa y revisaba constantemente lo que había en el teléfono de Nina cuando un día lo recibió. Al mirar por encima del hombro a la pantalla y ver que está en su cuenta bancaria personal del móvil, parece que algo le molestaba. Al parecer Sveta ya había logrado hacer su parte del trabajo y el concurso ya había pasado. Llegué unas semanas más tarde a la puerta del apartamento cuando apareció Nina con. Estaban trabajando representantes de las fuerzas del orden. Le mostraron una orden de registro y comenzaron a preguntarle en detalle todo lo que concernía a Vladimir. Enseñado por Svetlana, él respondió casi toda la verdad. Pase lo que pase, los empleados se miraban, pero Nina no se quedó callada. Tenía muchas razones para hablar de este caso que sacudió a la ciudad e incluso fue noticia en todo el país. Gracias a algunos activistas reflexivos, un enorme plan de robo a gran escala y posterior desembolso de fondos presupuestarios fue revelado en ayuntamiento. Fueron sorprendidos miembros de toda una familia queriendo malversar dinero común. Una madre, un padre y su hijo adulto, que trabajaban allí mismo en el ayuntamiento, y la magnitud de la actividad hizo que incluso Interpol tuviera que intervenir en la investigación por su capacidad de acumular parte del dinero robado en cuentas en el extranjero y, según los investigadores, convertirlos en criptomonedas. Las malas lenguas en la propia ciudad decían que la investigación comenzó porque algunos peces gordos no terminaron de leer al cabo de un tiempo. Concurso exitoso. Cantidades significativas en sus propias cuentas. Un cheque mostró que todo su dinero, curiosamente, se encontró, por supuesto, en la cuenta de Vladimir. Intentó demostrarles a sus socios que no tenían nada que ver y que no tenían nada que ver. Ya sabes cómo pasó. Luego todo el dinero acabó en sus manos, pero claro, con la seguridad de que nadie le creyó a Vladimir. Gracias al esfuerzo de sus antiguos socios comerciales, comenzaron a investigar minuciosamente y descubrieron que el más cercano también. Como sus padres, quienes también, a causa de la codicia, perdieron no solo su trabajo y fuente de ingresos, sino también libertad. Gracias a la intervención oportuna y muy eficaz de Svetlana, Nina logró regresar a su apartamento. Ahora la chica Damocles ya no tenía la venta de su casa y la vida colgando sobre su cabeza como una espada de Damocles. Nina volvió a ser maravillosa. Por primera vez en años, finalmente comencé a comer comida deliciosa, a dormir bien, a vivir para mi propio placer e incluso comencé a pensar que de alguna manera debería irme de viaje. Vladimir, estando en una celda de prisión fría e incómoda, intentó. Le escribió a su esposa y le pidió reunirse con ella, pero Nina se negó incluso a discutir esos asuntos. Pidió insistentemente a la administración de esta institución que no le informara sobre lo que este hombre quiere porque no le debe nada, y Lerochka ni que decir tiene que ni siquiera esperó hasta que se anunciara el veredicto y ya se había encontrado un nuevo cuello, que podía usarlo con comodidad y placer. Subió. Nina y Svetlana se convirtieron, si no en buenas amigas, al menos en una amiga en la desgracia. Después de que todo terminó, la propia Sveta sugirió una reunión y simplemente se sentaron en un pequeño café y escucharon. En la canción hablamos de un tema doloroso. Sveta llamó la atención de Nina sobre el hecho de que tiene baja autoestima y permite que todo tipo de basura domine el desfile. Nina, por su parte, lo admitió, pero dijo que no lo había visto. Una salida. ¿Cuántos años tienes, amiga? Tiró Sveta, sentándose a la mesa y mirando la colilla de su cigarrillo. Bueno,
no te enseñaré nada, y no eres mala niña, lo siento. Tú. Mira, 2 personas ya te están mirando aquí, y es solo aquí, así que definitivamente no estarás solo, te lo garantizo. Empecemos a trabajar en el café. La música tronó y Nina sonrió por primera vez en muchos años, sonrió de todo corazón abiertamente con los hombros hacia atrás, con facilidad y despreocupación. ¿Y qué podría ser mejor que finalmente empezar a vivir para el apesta? Colocador automático.